Personas que vieron algo al lado del camino y se detuvieron. ¿Cuál es tu historia? Una noche conducía a casa justo después de recibir mi certificado de primeros auxilios. Vislumbré lo que parecía alguien encorvado al costado de la carretera, luchando. Inmediatamente me detuve y una pequeña parte de mí fue como esto es increíble, puedo hacer RCP. Seré un héroe, no te preocupes, hombre, te tengo un certificado de primeros auxilios. De todos modos era una bolsa de basura. De hecho, observamos a una persona realizando maniobras de reanimación en un costado de la carretera. Como éramos paramédicos y acabábamos de salir de una reunión, varios de nosotros decidimos detenernos. Resultó que una mujer estaba intentando reanimar a su acompañante, quien definitivamente no requería esa asistencia, aunque sí necesitaba ayuda. Nos hicimos cargo hasta que llegó otra unidad y la felicitamos por su pronta reacción. Luego, con satisfacción, comentó que sabía lo que hacía porque trabajaba en el ámbito de la salud. En una zanja fangosa, mis hermanas y yo salimos a ver a un perro sucio ahogándose en este pozo de barro. Mi hermana saltó, drogó al perro, y lo entendimos. El dueño del perro aparentemente se había cansado de ella y la dejó salir en medio de la concurrida carretera. Ya no la quería, así que nos la dio. Ella era una mixta Pitbull Terrier que llamamos Flower que vivió con nosotros durante 13 años. Extraño mi Flor ahora. Ella fue uno de los perros más amables que he tenido. La historia de Flower es bastante emotiva. Rescatarla fue un buen acto, y parece que tuvo una vida larga y feliz contigo y tus hermanas. Es triste perder a una mascota que ha sido parte de la familia tanto tiempo. Los perros pueden dejar una huella muy profunda en nuestras vidas. La conexión que tuviste con ella seguro que siempre se recordará. Ella fue afortunada de encontrar un hogar como el tuyo. Vi lo que parecía ser un collar de diamantes volando con un desenfoque brillante en el hombro de la autopista. Pensando en que una novia lo sacó de un auto a toda velocidad para que se enojara a su novio engañoso, me di la vuelta en la siguiente rampa y volví a parar y recoger mi día de pago. Era solo uno de esos estúpidos marcos de matrícula de diamantes falsos. Tengo una imaginación activa y una billetera vacía. En una ocasión en la escuela secundaria, al conducir, me fijé en varios sacos de basura al costado de la carretera que parecían contener residuos de jardín. Mientras pasaba, empecé a pensar que tal vez esos sacos en realidad escondían algo valioso, y si decidía dar la vuelta y recoger uno, tendría un suministro considerable por un tiempo. Incluso podría vender una parte y evitar la necesidad de un empleo a tiempo parcial. Sin embargo, la parte racional de mi mente me hizo reflexionar y desistir. Encontré algunas calabazas. Pero eran demasiado difíciles de cortar con mi navaja y olían a un terrible olor corporal, así que los dejé. En otra ocasión, mientras salía en bicicleta, vi un esquí en la canaleta. Unos pocos bloques más lejos, encontré el otro esquí, así que lo recogí y volví por el primero. En el camino a casa con un par de esquís en el manillar, encontré otro par de esquís en la canaleta, así que también llevé esos a casa. Mi mamá estaba absolutamente desconcertada cuando enrollé a la casa. Esa fue una tarde rara. Nunca esperas encontrar esquís en la calle. Yo también he tenido momentos así, como cuando recogí un gato en la calle, pero no era lo que esperaba. Volviendo al tema, imagina a tu mamá viendo a su hijo llegar con un montón de esquís. Debió quedar confundida, como preguntándose qué hiciste en realidad. A veces, esas pequeñas sorpresas te hacen reír. Mi hermano conducía 100 por la carretera por la noche y juró que vio a un chico justo al lado de la carretera. Dio la vuelta a la primera oportunidad que pudo y envió a buscar si estaba bien. Esto estaba en medio de no donde y él tenía a su esposa y 3 hijos en la parte de atrás. La esposa también lo vio. Realmente solo volvieron al lugar unos 5 a 10 minutos después y no pudieron ver nada. Llamaron a la policía de la ciudad cercana y se reunieron con el oficial allí. Mi hermano y el oficial miraron un poco más mientras su esposa se quedaba en el auto. Finalmente se dieron por vencidos y condujeron a casa. El oficial dijo que se vería un poco más. Al día siguiente recibió una llamada del oficial. Encontró al tipo en choque diabético de alguna manera desde el camino. Lo llevé al hospital y vivió. Había dejado un bar y comenzó a caminar por la carretera. Fue encontrado a unos 4 km del bar fuera de un pequeño pueblo. El hermano definitivamente salvó la vida del chico. Era de noche y mi hermano iba rápido por la carretera. De repente, vio a alguien al lado de la ruta. Decidió dar la vuelta y comprobar si estaba bien. Llevaba a su esposa y sus 3 hijos. Regresaron rápido, pero no encontraron nada. Llamaron a la policía, y el oficial fue a buscar.
Al día siguiente, el oficial lo llamó. Había encontrado al hombre en estado crítico y lo llevó al hospital. Mi hermano lo salvó. Trabajo para un garaje. Un cliente recogió su remolque que estaba en reparaciones y se fue. 15 minutos después, regresó y estaba enojado. Faltaba el enchufe del tráiler, y él creía que era nuestra culpa. Intentamos explicar que estaba allí cuando se fue, pero no lo estaba comprando. Quería hablar con el capataz, etc. Mi compañero de trabajo estaba en una prueba de manejo y vio un pequeño objeto negro al costado de la carretera. No era más grande que un paquete de cigarrillos, pero le llamó la atención. Se detuvo y lo recogió, y continuó de regreso al taller. Roda para ver a este tipo exigiendo que obtengamos un nuevo enchufe de remolque para él, cuando mi compañero se me acerca y me dice, «Hola, encontré este enchufe de remolque al costado de la carretera». Le preguntamos al cliente si había conducido de esa manera, lo había hecho. Lo metí en el tráiler y lo envió en su camino. Está bien. Un cliente volvió molesto porque le faltaba el conector del remolque. Decía que era nuestra culpa. Mientras discutíamos, un compañero vio algo en la carretera. Resultó ser el conector perdido. Se lo dimos al cliente, y se fue tranquilo. A veces la solución está más cerca de lo que pensamos. Se detuvo para ver una caja al costado de la carretera en una subdivisión rural. Encontró un cachorro. La caja estaba llena de periódicos y las aletas se pegaron para mantener al cachorro cómodo y seguro. ¿Por qué ir a todos esos problemas si vas a poner al bebé a morir? De todos modos, la llevó a casa y ella vivió con nosotros a través de 3 movimientos. Ayudó a mi esposo a derrotar al cáncer 2 veces. Cuando observo una caja al borde de la carretera, siempre imagino que podría haber gatitos o perritos dentro. Pasé mi infancia en una granja donde, con frecuencia, dejaban animales en nuestro arroyo o en la propiedad. El felino con el que compartí más momentos todavía vive con mi abuela, ya han pasado más de 10 años desde entonces. Hace unas 5 semanas, conducía a la casa de mis padres para entregar galletas caseras de pasas de avena. Apareció una cara en las malas hierbas, y me detuve y agarré el cachorro de mezcla de Rottweiler deshidratado y flaco. Lo llevó a casa e insistió en que no lo mantuviéramos. Mi esposa, a la que no le gustan los perros grandes, me respaldó. Este fue un sábado. El lunes, lo llevamos al veterinario y lo hicieron revisar. No hay chip, y no hay casas cerca de donde lo encontré. Ella nos dijo que teníamos 30 días para decidir si queríamos mantenerlo o entregarlo a ella. Estaba seguro de que no lo manteníamos. Ya tenemos 3 perros y 3 gatos. Luego llego a casa del trabajo, y mi esposa, a quien le recuerdo que no le gustan los perros grandes, lo tiene en su regazo. Aparentemente, se veía triste. Entonces su nombre es Franklin ahora, y tenemos 4 perros. Ya es más inteligente que nuestros hermanos de la mezcla de Yorkie Shih Tzu a los que me refiero como los gemelos imbéciles. Entonces eso es lo que encontré en el camino. Desde el instante en que vi a mi pareja no le gustan los perros grandes, comprendí que todo había terminado para ti. Felicitaciones por Franklin. Conducía desde el trabajo por esta calle que tenía muchos arbustos en ambos lados de la carretera y lotes vacíos. No sé qué me hizo notar, pero pude ver la silueta de una persona en el suelo, así que contra mi mejor juicio me detuve para verlo. Cuando llegué al lugar, vi a este tipo con dolor y una bicicleta en la distancia en el suelo. Le pregunté qué pasó y él dijo que su pie derecho se atascó en la rueda delantera, lo que hizo que la bicicleta se volteó y lo enviara volando. Desafortunadamente, su pie era un desastre sangriento y su uña del pie colgaba de un pequeño hilo, con el resto del pie cubierto de heridas. Le traje de vuelta su bicicleta y su teléfono celular, mientras le pregunté si debería llamar al 911. Dijo que no, ya que era un estudiante de la universidad extranjera y que no tenía seguro ni dinero para pagarlo. Así que hice lo mejor y lo llevé a mi auto. Puse su bicicleta en la espalda que apenas encajaba ya que tengo un pequeño auto deportivo y lo llevé a casa. Allí lo dejé con su familia anfitriona y lo llamé un día. No recuerdo su nombre o no intercambiará información de contacto con él, pero espero que esté bien después de eso. Es sorprendente cómo el sistema de salud en Estados Unidos presenta tantas fallas que existen personas que prefieren no acudir al hospital debido a los altos costos. Esta situación refleja una realidad preocupante y lamentable, donde el acceso a la atención médica se ve gravemente limitado. Es esencial abordar estas problemáticas para garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de recibir la atención que necesitan sin preocuparse por su situación financiera. Estaba llevando a mi esposa a casa cuando comenzamos a salir. Estábamos conduciendo a lo largo de las carreteras en el camino allí.
Estábamos llegando a 90 grados cuando de repente había un par de ojos en el medio del camino por delante. Detuve el auto, ambos salimos, y al menos 25 pequeños conejitos corrieron por la carretera. Fue bastante mágico. Esa fue la noche en que le dije por primera vez que la amaba. 6 años después, todavía pasamos ese lugar con la esperanza de volver a ver a los conejos. ¡Qué experiencia tan asombrosa! Un instante mágico. El año pasado, mientras se disfrutaba del océano, cada ola que nos rodeaba traía consigo miles de diminutos peces plateados que brillaban. Nunca nos tocaron y desaparecieron con el retroceso del agua. No había nadie más en ese lugar tan profundo, lo que hizo que ese momento fuera único. Aunque seguramente estaban alimentándose de los piojos de mar presentes en esa temporada, fue un espectáculo emocionante y hermoso. Estaba vertiendo y 3 autos frente a mí se desaceleraron. Cuando llegué al lugar que habían disminuido porque había una mujer. Pensé, ¿qué demonios? Cada uno de esos pilotos disminuyó la velocidad para mirar a una mujer caminando por la lluvia torrencial. Lo que pilotos, así que me detuve y le ofrecí un paseo, y ella aceptó. Resultó que trabajamos en la misma ciudad y vivimos en la misma ciudad. Le di a los paseos a trabajar durante unos 6 meses. Se me ocurrió mucho más tarde los otros autos podrían haber estado desacelerando por evitar su bocadillo a los grandes paseos. No es muy común ver a gente detenerse en la lluvia solo por mirar. Yo también pensé que eran egoístas. Al final, llevar a la mujer fue una buena decisión. Resultó que compartíamos más que solo la ruta al trabajo. Lo que al principio parecía algo simple se convirtió en algo más significativo. A veces, la percepción inicial no cuenta toda la historia. Tal vez tenía 15 años y estaba en el asiento del pasajero mientras mi madre nos conducía a casa desde la tienda o algo así. Vi una masa de blanco y negro en el camino. No podía decir que era realmente mirándolo, pero de alguna manera sabía que en realidad eran 2 gatitos. Le dije frenéticamente a mi madre que se detuviera, y salimos a buscarlos. Uno se acercó a nosotros, y los ojos del otro eran tan guanales que no podía ver. La niña que corrió hacia nosotros estaba muy feliz y se negó a dejar a su hermano incluso en el camino, por lo que los llevamos a ambos y los convirtió en salud básicamente. No podía conservarlos, pero nos aseguramos de que fueran a un buen hogar. Todavía los extraño a veces incluso casi una década después. Recuerdo una vez que estaba en el coche con mi mamá. Vimos algo raro en la carretera y, de alguna manera, supe que eran 2 gatitos. Le dije que parara y salimos. Uno vino hacia nosotros, pero el otro no podía ver bien. La chica estaba tan feliz y no quería dejar a su hermano. Al final los llevamos a casa, pero no pudimos quedarnos con ellos. A veces todavía los extraño. Hace unos años, mi novia y yo estábamos navegando alrededor de la zona rural de Nueva Zelanda cuando salía de mi ojo. Vi un poco de humo proveniente de la hierba. Lo respaldamos y sí, claro, un fuego de arbusto acababa de comenzar al costado de la carretera. Una de las líneas de energía superiores había bajado y encendió todo. Entonces, mientras llamó al servicio de bomberos, me puse el límite de mi controlizador de tráfico y comencé la fecha límite con el tráfico del edificio. Finalmente, el agricultor apareció y permitió a las personas conducir por su paddock para mantener el tráfico en movimiento. Cuando aparecieron el fuego y la policía, los dejaron hacerse cargo, aunque el incendio era bastante significativo para entonces. Barra inversa almohadilla 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 en el mismo viaje. 2 días después estábamos conduciendo sobre un fondo de grava a través de un arbusto en el medio absoluto de la nada cuando encontramos a una persona parada al costado de la carretera. Nos detuvimos, el camino era demasiado estrecho para detenerse, y le preguntamos si estaba bien. Bueno, sí, ella es genial, pero ¿ves en el monte de allí? Callé mi auto, ¿puedes llamar a alguien para que los hace? Bueno, ahí lo tienes, en la zanja y escondido en los arbustos había un auto estrellado. No hay recepción del teléfono celular, por lo que finalmente decidimos conducir todo el camino para obtener recepción y enviar a la policía para ayudarla. Ella eligió quedarse con su auto. Todavía no tengo idea hasta el día de hoy si ella salió de allí. Eso suena bastante intenso. Me imagino la sorpresa al ver el fuego y tener que manejar el tráfico. Es genial que ayudaste a la chica con el coche. A veces te encuentras con situaciones raras en la carretera. No se sabe qué pasará con la gente que encuentras, pero esos momentos son lo que hace que un viaje sea memorable. Al final, solo hay que seguir adelante y hacer lo que se pueda. Estaba conduciendo junto a un club de striptease abandonado que mi camino para obtener una manguera hidráulica de reemplazo. Miro y noto una caja que se acaba en el estacionamiento. Antes de que vuelva a enfrentar el camino, una cabeza sale de un agujero en el costado. Resulta que alguien puso a su cachorro dentro de una caja, lo pegó y lo dejó en el lote vacío.
Así que, por supuesto, me detengo, agarro al pequeño y estoy en casa. Eso es un movimiento muy raro. No puedo creer que alguien hiciera eso con un cachorro. Buena cosa que lo encontraste y lo llevaste a casa. Esa clase de cosas a veces pasa, pero es bueno saber que hay personas que se preocupan y actúan. Espero que el perrito esté bien ahora. Conducía por una carretera un día en las primeras horas de la mañana, y mientras vivía en Australia y conducía por un camino rural, estaba escaneando los lados de la carretera hacia los canguros a los que les gusta saltar frente a usted. Vi una forma oscura y disminuí la velocidad, esperando que un roho salte a través de la carretera, pero no se movió. Pensé que podría haber sido un animal nativo que había muerto, así que detuve el auto y fui a revisarlo, porque a menudo pueden tener un bebé en la bolsa. Resultó ser un perro que estaba en trabajo de parto. La puse en el fondo de mi auto y me fui a casa y la ayudé a llorar a los cachorros. Escaneé su microchip, tengo mi propio escáner, y llamé a los veterinarios locales que encontraron al propietario. Eres una persona increíble. Me pregunto cómo conseguiste un escáner. ¿Está diseñado únicamente para leer chips de animales o también sirve para otros propósitos? Estaba montando mi bicicleta cuando era niño y había una gran bolsa de basura en el costado de la carretera en un área de tipo residencial. Se acercó pero parecía grumoso de una manera extraña. Le dije en broma a mis amigos con los que estaba, ese es un cuerpo. Lo dejamos solo. Las noticias nocturnas confirmaron que era, de hecho, un cadáver. Hubo algunos asesinatos extraños en mi vecindario cuando era niño. Eso suena bastante creepy. Nunca esperas encontrar algo así de niño. Me imagino que todos se quedaron en shock al enterarse. Recuerdo que una vez en la escuela alguien dijo haber visto algo raro en un parque, pero no pasó a mayores. Es curioso cómo a veces la realidad supera a la ficción, especialmente en barrios como ese. Esas cosas marcan, aunque solo sean rumores. Una vez que me sumergí hasta tarde en casa después de no poder entrar en un club nocturno y estar avergonzado, frente a la chica que me gustó. Tuve que pasar por un puente para llegar a casa y, por supuesto, mi auto de préstamo pues muere justo en el puente. Salgo y procedo a quemarme las manos mientras intento meter el capó. Después de patear adecuadamente la mierda de la parte delantera de los autos, camino hacia el borde y veo lo que parece una persona flotando en el agua boca arriba. Corrí y me metí en el agua solo para encontrar que era un montón de basura y algo de máscara de madera. Al comenzar a leer las dos primeras oraciones, llegó un pensamiento a la mente, esto me resulta conocido, tiene un aire similar al de la máscara, me pregunto qué sucederá con este personaje después, un momento. Cuando era pequeño, creo que alrededor de 8 a 10 años, mi madre conducía y recuerdo que todos vimos este libro negro mirando cosa en el medio de la carretera. Se detuvo y lo recogió, era una caja de CD llena de CD increíbles. AC/DC, Queen, Puddle of Mudd, etc. Nos sorprendieron, en ese momento no teníamos ningún dinero, así que mi madre tenía CD de segunda mano que no eran los mejores. Estaba tan emocionada, aunque hizo lo correcto y lo convirtió en la estación de policía. Aunque les dijo que si nadie lo afirmaba, le encantaría tenerlo. Ven 30 días o 60 días después, la llamaron y dijeron que nadie lo había reclamado, así que lo consiguió. Hasta el día de hoy, casi 15 años después todavía tiene el caso de CD con los CD. Por supuesto que ya no lo escuchamos mucho, pero mi madre todavía disfruta tenerlo. Recuerdo cuando era niño, mi madre y yo encontramos una caja de CDs en medio de la carretera. Era de bandas como AC/DC y Queen. En ese momento, no teníamos mucho dinero, así que los CDs eran un gran hallazgo. Mi mamá decidió llevarlo a la policía, pero al final nadie lo reclamó y se lo dieron. Ahora, muchos años después, todavía lo guarda. Aunque ya no los escuchamos, le trae buenos recuerdos. No es mi historia, por la de mi madre. Conducía a casa tarde en una noche rápida de noviembre, como la medianoche más o menos, en carreteras en Michigan. Ella ve a un gato naranja herido por el rabillo del ojo mientras conduce. Se detiene en una tienda de connivencia en el camino, compra algunos guantes, litera de gatitos caras, comida e incluso obtiene una caja del cajero para poner al gato. Ella regresa para obtener el gato, y era una calabaza destrozada. Es una anécdota curiosa. Mi madre tenía toda la intención de ayudar al gato y terminó con un simple calabaza. Me imagino lo confundida que debió sentirse al darse cuenta. A veces, las cosas no son lo que parecen en la oscuridad, y esa noche definitivamente le dio una buena historia para contar. Al menos se armó de valor para parar y ayudar, aunque al final no fuera lo que pensaba.
Mi ciudad natal no tiene farolas. Estoy conduciendo por un camino oscuro y sinuoso. En una curva, noto que un automóvil se detuvo hacia la otra dirección que no parecía correcta. Me detuve y salí de mi auto. Fue entonces cuando comencé a escuchar a un chico gritando por ayuda. Corre y puedo ver que el auto no fue detenido, pero se había estrellado de frente contra un árbol. Inmediatamente llamo al 911. Poco después, un chico en un camión se detiene y brilla las luces en el automóvil para que otros autos puedan ver y no golpear al tipo. El tipo estaba sangrando por todo el lugar y tratando de pararse. Era imposible para él hacerlo. Seguimos tratando de mantenerlo tranquilo, pero obviamente estaba borracho. Nos rogó que llamáramos a sus padres y le pusimos una celda en el teléfono del altavoz. Fue deprimente por decirlo menos. Su madre seguía gritándole diciendo que lo merecía por ser un borracho y gastar su dinero en putas. Este tipo también tenía unos 40 años. Me quedé hasta que aparecieran los primeros respondedores. Inmediatamente lo diagnosticaron con una fractura compuesta en la pierna y tuvo que ser trasladado en avión a un hospital a 1 hora de distancia. Vi al tipo y sus padres en un restaurante unos años más tarde y comenzaron una pelea con una mesa cercana. Simplemente horrible. Nunca me arrepentiré de ayudar al tipo, pero tenía la esperanza de que estaría más agradecido de estar vivo y no ser hostil / diagonal grosero con los demás. Es una situación difícil. Ayudar a alguien en un momento tan grave y luego ver que no cambia su comportamiento es duro. A veces, la gente no aprecia lo que hacen por ellos, y eso puede ser frustrante. Te quedas con la sensación de que podrían haber tomado decisiones diferentes. Lo importante es que hiciste lo correcto al detenerte. Al final, eso es lo que cuenta. Bueno, no me detuve, pero lo que vimos al costado del camino y cómo lo tratamos es cómico. Entonces, cada año vamos a acampar en Oregón en nuestra propiedad familiar. Un día, mi papá, mi tío y mi hermano entraron en la ciudad más cercana a unas 2 horas en coche. Estoy conduciendo y regreso al campamento, ves matar la carretera todo el tiempo, mientras conducía. Miré y adelante había un mono muerto al costado de la carretera, parecía un gibón. No dije nada y seguí conduciendo. El camión se quedó en silencio. Unos 30 minutos más tarde pregunté, ok, ¿estoy loco o acabo de ver a un mono muerto allí? Todos mis parientes despertaron y dijeron que todos vieron lo mismo. Jaja. Pero todos teníamos miedo de admitirlo porque pensaríamos que estábamos locos. Lo siento, no está en el contexto. Pero encontré un bebé mapache una vez que lo sentaba en el medio del camino, su madre estaba muerta. Ella vivió con nosotros durante 4 años, luego se fue en el bosque. Una vez, en un viaje de camping, vi algo raro. Iba conduciendo y vi un mono muerto al borde de la carretera. No dije nada y el camión se llenó de silencio. Después de un rato, pregunté si era yo el loco, pero todos dijeron que también lo vieron. Fue gracioso que nadie se atrevió a mencionarlo al principio. Por otro lado, rescaté a un mapache bebé que vivió con nosotros 4 años. Vi algo volar por la ventana de un automóvil frente al que era un pasajero mientras conducía por una carretera. Se parecía mucho al dinero. Convencí a mi novio en ese momento que conducía para darse la vuelta y regresar. Nos detuvimos donde vi el dinero volar y caminamos por el hombro, efectivamente, después de 10 minutos. Encontramos como 3 billetes de $100 y algunos billetes de $20. Eso suena interesante. Me recuerda a una vez que vi algo caer de un coche y, por curiosidad, traté de recogerlo. No era dinero, solo fue un envase vacío. Pero la emoción de pensar que podría ser algo valioso fue divertida. La mayoría de las veces, la suerte aparece de maneras raras. Quizás no se trate del dinero en sí, sino de la aventura detrás de encontrarlo. Un alce muerto y un alce bebé luchador. Aparentemente, un alce había sido golpeado un poco en el camino. La mamá luchó tan lejos como pudo y murió en la zanja. Llamé a un rescate de animales y tomaron al bebé, lo ayudaron hasta que fue lo suficientemente grande como para estar solo y lo liberó. También vi a 2 osos peleando en el camino. Me detuve y lo vi hasta que siguieron adelante. Parece que ese día fue bastante intenso. Ver a un alce muerto y a su cría en esa situación debe haber sido duro. Es bueno saber que llamaste a un rescate animal y que ayudaron a la cría. También los 2 osos peleando suena como algo de una película. A veces la naturaleza puede ser dura, pero también hay momentos de esperanza. Mi novia y yo nos detuvimos en una carretera de montaña porque pensamos que vimos un gatito que la cola estaba cortada y estaba sangrando. Mi novia y yo nos acercamos a él con agua y él fue muy amable. Fui a recogerlo.
A medida que nos acercamos, escuchamos un ruido terrible proveniente del bosque de un animal grande. Miré al gatito con la cola faltante. Resulta que no estaba sangrando. Era un gatito bobcat y solo comió algo. Mamá nos estaba esperando en el bosque. Nada como parar en medio de la nada y pensar que te encuentras con un gatito herido. Lo curioso fue ver que el gatito era un pequeño puma. A veces, las cosas no son lo que parecen. Me imagino que el susto fue real al escuchar el ruido del animal grande. Esa experiencia me hace pensar en lo impredecible que puede ser la naturaleza. Es mejor dejar a los animales salvajes solos. Mi primer viaje a Florida cuando era adolescente, caminando a la tienda de la esquina a unas 10 casas hasta el estacionamiento. ¿Se pregunta por qué hay un registro en el camino? Seguí caminando hasta que estaba a unos 5 pies de distancia, o basura, no es un tronco. Nunca corrí tan rápido o salté una cerca tan alta en mi vida. Al día siguiente, el vecino dijo que el cocodrilo tenía unos 10 pies de largo y ha estado en el área durante una semana. Esa historia me recuerda a cuando de niño quería explorar en la casa de un amigo. Justo al lado había un pequeño estanque. Un día decidí acercarme, pensando que era solo agua, y de repente vi un par de ojos mirándome. Fue un instante de pánico. Corrí de vuelta a casa sin mirar atrás. Luego supe que había ranas, pero ese susto me dejó pensando en lo que podía haber encontrado. Un día al anochecer conducía por un pequeño lago en mi camino a casa. Vi algo en el medio de la carretera de 2 carriles que parecía un búho. Me convertí en y maldita sea si no fuera un búho de granero de cultivo en la línea amarilla media. Estaba claramente atónito, creo que tal vez se abalanzó demasiado cerca de un auto. Así que saqué mi linterna para dirigir los pocos autos a su alrededor mientras descubrí qué hacer. La suerte estaba conmigo, porque un auto de la policía llegó solo unos minutos más tarde. El oficial sacó una manta de su baúl, la cubrió cuidadosamente sobre el búho y la recogió, moviéndola al lado del lago de la carretera. Se paró conmigo mientras veíamos al búho sacudir la cabeza para despejarlo, luego de repente abrir sus enormes alas y despegar sobre el lago. Estaba muy agradecido con el policía. Proteger y servir no solo se aplica a las personas. Esa vez que vi un búho en medio de la carretera fue algo raro. Lo vi parado ahí, parecía un poco confundido. Intenté ayudar moviendo las luces para que los coches no lo atropellaran. De pronto, llegó un policía con una manta. Se lo llevó a la orilla del lago y después de un rato, el búho levantó el vuelo. Me gustó ver que también se cuida de los animales. Fue un buen momento. Dirigimos una unidad de rescate de tortugas. En Texas, toneladas de tortugas se aplastan en el camino. Nosotros, como familia, mantenemos nuestros ojos fuera y nos detenemos y los aceleramos en la dirección en la que se dirigían. Intentaban no correr mientras lo hacían. Lo he estado haciendo durante años, comenzó con esposa y yo, y ahora los niños participan. Hemos guardado docenas a lo largo de los años, nunca envejece. Eso suena bastante bien. Es interesante cómo algo tan simple puede hacer una gran diferencia. Me imagino que los niños deben aprender mucho sobre la vida y la responsabilidad al ayudar. A veces, esos pequeños actos son los que cuentan, ¿no? Es genial que lo hagan en familia. Además, el hecho de que sea una tradición familiar le da un toque especial. Estaba con amigos, conduciendo por la mitad de la nada por la noche. Sin casas, sin luces, sin otros autos, solo oscuros y vacíos durante horas. Se suponía que debía estar a cargo. Sabía exactamente a dónde estábamos y hacia dónde íbamos, pero nunca antes había usado este camino en particular, así que estaba un poco nervioso. Además, ¿mencioné lo oscuro que estaba? Tan oscuro. Y luego vimos una luz. Una luz roja, lentamente pulsante, en la distancia. Y otro. Y otro. Todo el horizonte lleno de luces rojas parpadeando lentamente. Y por un momento, en pánico, porque estamos en el medio de la nada, y creo que los extraterrestres están aterrizando, y están entre nuestro automóvil y la ciudad que estamos tratando de llegar, y se supone que debo estar a cargo, pero no sé qué está pasando o qué hacer. Molinos de viento. Eran molinos de viento. Estábamos conduciendo a través de una granja de molinos de viento. Eran luces en los molinos de viento. Juro que no suele ser tan tonto. Era de noche, con amigos, y estábamos en medio de la nada. Sin luces, sin casas. Yo tenía que guiar, pero no conocía esa carretera y estaba algo nervioso. Después de un rato, vimos luces rojas parpadeando en la distancia. En un momento, pensé que eran extraterrestres aterrizando. La ansiedad subió,
pero al acercarnos, nos dimos cuenta de que eran aerogeneradores. No soy así de torpe normalmente. El verano de mi último año de universidad, conducía a casa una tarde desde mi pasantía. Es una carretera lateral, así que no hay demasiados autos. En el medio de la carretera, vi una bolsa de supermercado y cuando pasé, algo de color carne estaba colgando de ella. Inmediatamente me detuve, me di la vuelta y estacioné al costado de la carretera. Caminé lentamente hasta la bolsa, no estoy seguro de lo que vería. Moví la bolsa ligeramente con 2 dedos, y era pollo crudo. Me reí a mí mismo pensando que podría haber sido algo más horrible. Mientras caminaba de regreso a mi auto, escucho que un auto se detiene a mi lado, sí, un oficial de policía. Él pregunta qué estoy haciendo y le cuento la historia de que vi algo de color carne en la bolsa y pensé lo peor. Me miró de manera extraña y luego dijo, ok, vete a casa, conduce con seguridad. Todavía me río a mí mismo cada vez que paso ese lugar en el camino. Editar. Ortografía. Era el verano de mi último año en la universidad. Estaba manejando de regreso a casa después de mi pasantía. En una calle secundaria vi una bolsa de supermercado en medio del camino. Al pasar, noté algo de color carne saliendo. Me detuve, regresé y me acerqué. Era pollo crudo. Me reí, pensando en lo que podría haber sido. Luego llegó un policía, le conté y solo me dijo, está bien, ve a casa. Todavía me río al pasar por ahí. En mi primer año de secundaria estaba en la cita con una niña cuya madre era una oficial de control de animales. La madre nos llevaba a los dos a algún lugar, pero tuvo que detenerse para recoger un perro muerto. Por alguna razón, quería impresionar a la madre ayudándola a elegir al perro. La imagen del perro está chamuscada dentro de mi mente y todavía estoy un poco traumatizada. Eso suena muy intenso. A veces intentamos impresionar a los adultos de formas raras. Recuerdo que una vez, traté de ayudar en algo similar y resultó ser un momento incómodo. No sé si es la mejor forma de ganar puntos. Pero al final, esas experiencias raras se quedan grabadas en la memoria, aunque pueden ser un poco traumáticas. Solo espero que la chica en cuestión no lo haya visto como algo extraño. Llevé a casa con algunos amigos después de una noche mientras estudiaba en el extranjero. Era tarde, frío y lluvioso. Vi una cosa blanca y negra al costado de la carretera e hizo que el conductor se detuviera para que pudiéramos verlo. Vimos que era un perro, pero el conductor no quería el olor de perro mojado en su automóvil, así que nos fuimos. Afortunadamente, solo estábamos a una calle de mi apartamento, así que cuando me dejó, volví a ver el perro. Lo escuché crujir en un poco de basura y lo llamé. Llegó corriendo a mis brazos como si se alegrara de ver a un humano amigable. Si tuviera que adivinar su raza, supongo que era un spaniel. Definitivamente muy querido. El número de teléfono de su dueño estaba en su collar. Esre, el perro, estaba bien, solo frío y hambriento, y llamé al número para que lo devolvieran a casa. Fue una conversación interesante de las 2 de la madrugada en mi segundo idioma. El pobre tipo había estado desaparecido durante un par de días y el viejo hombre que vino a buscarlo estaba encantado de tenerlo de vuelta. Los vi caminar unos días después y ese tenía una camiseta. La semana siguiente me enviaron a casa prematuramente debido a COVID. Te imaginé que ibas a encontrar un zorrillo viniendo hacia ti por la descripción de cosa blanca y negra. ¡Qué divertido! Bueno, no nos detuvimos, pero cuando mi pareja y yo estábamos en camino a la boda de Frien con mi compañera de cuarto y su novio, condujimos sobre un puente que cruzó un arroyo en una zona boscosa, y de repente el novio dijo con entusiasmo: «Mira un jabalí». Sin embargo, ninguno de nosotros lo vio, así que realmente no lo creíamos, ya que todavía estábamos muy cerca de los ocupados edificios públicos que pensamos que un jabalí evitaría. Entonces, dado que todos realmente queríamos verlo, él dio la vuelta al auto y lo pasamos de nuevo. Claro, como una mierda, había un jabalí pasando el rato cerca de una carretera bastante ocupada por la noche, pero como ya estaba tan oscuro, apenas podías salir. El novio debe haber ido a cazar mucho en su vida para no solo haberlo visto en la oscuridad a 40 millas por hora, sino también poder decir que era un jabalí. Solo podíamos decir que era un jabalí porque ya nos habían dicho que era cuando lo vimos. Estábamos de camino a una boda. Mi compañero y yo llevábamos a nuestra compañera de cuarto y su novio. De repente, el novio gritó que había visto un jabalí. Nadie más lo vio y pensábamos que era raro en un lugar tan concurrido. Decidimos dar la vuelta y, efectivamente, ahí estaba. No lo vimos bien porque ya estaba oscuro, pero el novio parecía tener buen ojo para eso. Fue curioso. Llegó a casa del trabajo una noche y vio a una persona caminando al costado del camino con algo grande en la mano.
Vivía en una zona rural muy boscosa en ese momento, ese camino estaba oscuro por la noche. Era mi madre, llevando un cubo de alimento para caballos, en pijama y bata de baño. Nuestros caballos habían salido, ella estaba sacudiendo el cubo de alimento para que volvieran a casa. Funcionó cada vez. Me acuerdo de una vez que llegué a casa y vi a mi amigo en su jardín, vestido con un disfraz raro. Resulta que estaba intentando atraer a un gato que se había perdido. Estaba usando un plato de comida y hablando con la voz más graciosa que podía. No lo logró, pero al final, el gato regresó por su cuenta. Fue una escena curiosa y divertida. A veces, las cosas simples son las mejores. El prometido conducía por un camino de tierra en su camino hacia el lugar donde va a la vista en su rifle antes de la temporada de caza. Noté un enfriador roto y algunas cosas de plástico empaquetadas esparcidas por la carretera. Salí para mirar, las cosas de plástico fueron carnes congeladas de un rancho cercano. Las costillas, un jamón, etc. Su mejor suposición es que el enfriador acababa de caer de la parte trasera del camión de alguien minutos antes de que se encontrara con la escena, ya que todo todavía estaba congelado. Llevó la carne a casa y comimos deliciosas costillas de carretera para cenar. Desafortunadamente, el jamón tenía una lágrima en su paquete que no notamos, así que cuando fuimos a cocinarlo, se había quemado realmente el congelador. Así que no pudimos comer jamón de la carretera, emoticono cara triste. Eso me recuerda a una vez que encontré unas cajas de manzanas en la calle. Alguien las había dejado caer y estaban perfectas. Las llevé a casa y preparamos una tarta. Todo bien hasta que una de las manzanas estaba podrida por dentro. Terminamos sacando toda la tarta porque era un desastre. A veces las cosas no salen como uno espera, pero al menos los recuerdos son buenos. Un día conducía a casa desde el trabajo. Pensé que vi la peluca de aspecto desagradable de alguien en el camino. Reduzca la velocidad para conducirlo, y es una tortuga. Ponte al costado de la carretera, recójalo y corre por la calle. Había un estanque muy grande que supongo que estaba tratando de alcanzar. Literalmente, la misma área unos meses después, volví a casa nuevamente, y vi lo que pensé que era una bota. Era un ganso con sus muchos goslin esperando cruzar la carretera. Sé que hay una broma aquí en alguna parte. Pero ya sabes. Nadie presta atención a la carretera, o probablemente no le importa. Así que lanza mis luces intermitentes de emergencia y ayudo a un ganso entero a llegar a ese mismo estanque al otro lado de la calle. Buenos tiempos. Una vez estaba conduciendo a casa después de trabajar y vi algo raro en la carretera. Pensé que era una peluca fea, pero resultó ser una tortuga. Me detuve, la recogí y la llevé al otro lado de la calle cerca de un estanque. Unos meses después, vi lo que pensé que era una bota, pero era una oca con sus gansitos. Decidí ayudarles a cruzar. La gente no se fija, así que vale la pena ayudar. Estaba muy alto conduciendo a casa en una carretera y juré que vi a un lobo muerto debajo de un paso elevado. Seguí hablando de eso con mi novia, quien insistió en que no era un lobo, ya que no estaba alta y no hay lobos donde vivimos. Para demostrar que estaba equivocado, condujimos al día siguiente. Era algo de madera, que de ninguna manera, la forma se parecía a un lobo. Cada vez que pasamos un poco de madera, mi esposa me señala el lobo. Eso me recuerda de una vez que pensé que vi un ciervo en la carretera. Estaba bastante distraído y, cuando pasamos, resultó ser un montón de hojas. Ahora, siempre que pasamos por ahí, mi amigo me hace recordar la ilusión del ciervo. A veces es gracioso cómo nuestra mente juega trucos, especialmente cuando no estamos del todo presentes. Esos momentos se quedan grabados. Mi hijo de 14 años y yo conducíamos de Baton Rouge a Nueva Orleans en la enero del 10 una noche. Dijo que creo que algo le sucedió a un automóvil que iba en la otra dirección. Estaba seguro de que lo vio correr fuera de la carretera delante de nosotros. Lo llamamos y, como estábamos cerca de una salida, se dio la vuelta para ver si alguien resultó herido. No había mucho tráfico, condujimos a donde pensó que sucedía. Se detuvo, consiguió una linterna y fue a mirar. A unos 100 de distancia, se podía ver el reflejo de las luces traseras. Un automóvil había conducido a un estanque poco profundo. LSP llegó allí. En pocas palabras, un anciano tuvo un ataque al corazón, le dieron oxígeno y RCP. En realidad sobrevivió. Esa vez, mi hijo y yo íbamos en coche a Nueva Orleans. De repente, él dijo que vio un accidente. Así que dimos la vuelta para investigar. No había mucho tráfico. Encontramos un coche en un estanque, y ahí estaba un anciano con problemas, pero lo rescataron a tiempo. Es una de esas experiencias que te recuerdan lo frágil que puede ser todo. Al final, el tipo sobrevivió.
En mi camino a casa una noche de recoger la cena y había un objeto en el camino. No pensé nada en eso, pero mientras voy a conducir y hacer mi turno, miro a dicho objeto y, para mi sorpresa, fue una batalla moderna Tomahawk todavía en la manga. Dejó el tráfico para recogerlo, todavía tenerlo en el garaje. Estaba volviendo a casa un día tras recoger la cena y vi un objeto en la carretera. Al acercarme, me di cuenta de que era un hacha de guerra moderna, aún en su funda. Detuve el tráfico para recogerlo y ahora lo tengo en el garaje. 3 o 4 de la mañana en una carretera, el día de la semana casi no había nadie más. Pasé lo que parecía un cuerpo envuelto en una sábana blanca en la mediana boscosa. Como, en forma de cuerpo. Sábana blanca. Me iba muy rápido, así que no pude parar de inmediato y tuve que encontrar una salida, dar la vuelta, regresar. Salir de esa salida, dar la vuelta y volver. Lo encontré nuevamente y me detuve, estacionado, el auto todavía corría, salí de mi auto para caminar hacia él y algo se movió en el matorral y los árboles en la mediana. Algo que no era pequeño y sonaba útil. Lo más probable es que fuera un zorro, zarigüeya o mapache. Pero simplemente corrí y salí en mi auto, intenté leer periódicos locales durante una semana, pero no vi nada. Editado para decir que era un tono oscuro, sin farolas, y bosques en ambos lados de la carretera. Unas veces, en la madrugada, yo también vi algo raro en la carretera. Era un camión accidentado, todo oscuro y sin luces en la zona. Pasé rápido, pero tenía esa sensación extraña, como que debía volver a mirar. Al final tomé la salida y volví, pero cuando llegué ya no había nada. Solo el silencio de la noche. A veces las cosas se quedan en la mente, ¿no? Había un animal que parecía sangriento, así que mi madre y yo nos detuvimos para ver si era un perro o algún otro animal. Era un pequeño perrito que era muy de aspecto sin hogar. En realidad no tenía sangre en ella, pero era solo la luz del sol. Ahora han pasado casi 3 años y tengo mi perrito Roxy. Ella es mucho mejor ahora. Miramos para ver si tenía un microchip, pero el dueño solo puso su primer nombre y el nombre de los perros. Ella llamó al perro Roxy y el perro solo respondió a eso, así que la guardamos. Ella es tan dulce y baila un poco a veces que capta la atención de todos. Ella es mi pequeña bebé. Es curioso cómo a veces las situaciones más extrañas llevan a cosas buenas. Ese momento en el que encontraste a Roxy, pensaste que era algo terrible, pero resultó ser el inicio de una gran amistad. Lo de la microchip es un detalle interesante, pero al final lo importante es que ahora tienes un compañero leal. Y esos bailes que hace deben ser algo divertido de ver, como el toque especial que a veces necesitan nuestras vidas. Cada vez que mi familia va a la tienda, mi papá siempre se queda en el auto y solo conduce por el estacionamiento en lugar de entrar. Una vez fuimos al centro comercial y no tenía dinero en efectivo, así que decidí pasar el rato con papá y luego tratar con gente del centro comercial. Mientras conducíamos, se estrelló contra los descansos y me empujó sobre el hombro. Oye, ¿qué es eso? Miré a su lado de la ventana y vi lo que parecía una ensalada de plástico vacía. Basura. Eso es papá de basura. Dijo que no se mira más de cerca. Sea un cheque. Realmente no tenía a dónde ir, así que jugué y caminé hacia la basura. A medida que me acercaba, noté algo que no brillaba de plástico en el tazón. Me volteé el tazón y en el pavimento estaba un brazalete de oro. Esta cosa tenía encantos y estaba en condiciones increíbles. Lo buscamos en línea, resulta que esto valía poco menos de $1000, emoticono cara guiñando. Era un día común de compras con mi familia. Mi papá siempre se quedaba en el coche, así que decidí quedarme con él esa vez. Mientras conducíamos, se detuvo de golpe y me pidió que mirara algo. Resulta que encontramos una pulsera de oro en un tazón de ensalada vacío. No la podíamos creer, era increíble. La buscamos en línea y valía casi $1000. Una buena anécdota sobre mirar bien a nuestro alrededor. Una noche oscura me detuve en una luz roja y vi un movimiento extraño cerca de las vías del ferrocarril. Parecía un monstruo delgado de 8 a 9 pies de altura con los brazos fuera de par en par. Casi data a mí mismo en terror hasta que se acercó a la esquina donde la luz brilló sobre ella. Era un hombre alto vestido con un traje negro y un sombrero de copa, montando un monociclo con los brazos fuera del equilibrio. Esa noche se sintió raro. Estaba parado en un semáforo y vi algo moverse cerca de las vías. Primero pensé que era un monstruo gigante, mi mente se fue a lugares oscuros. Pero al acercarse a la luz, resultó ser un tipo alto con traje y sombrero. Iba en un monociclo. Al final, solo era un hombre raro buscando su camino. A veces, nuestra imaginación nos juega malas pasadas.
Pensé que vi una caja de cartón que se movía extrañamente en el costado de una salida de la carretera a las 2 de la madrugada. Me puse impulsivamente sobre el hombro y corrí para verlo. En el interior había una chinchilla negra media hambrienta. He hecho rescates exóticos durante años. Lo llevé a casa donde me quedaba algo de comida de conejillo de indias de un rescate anterior. Comió un tazón entero, bebió una tonelada de agua y se desmayó. Al día siguiente, un amigo veterinario lo revisó. Después de tratarlo por una infección respiratoria superior, obtuve un alimento de chinchilla de alta calidad, verduras frescas, algunos suplementos y algunas otras cosas que aún no tenía. Y lo llevé a un peso saludable en los próximos 2 meses. Una vez que regresó al 100%, encontré una familia que buscaba una chinchilla para su hija, que estaba en 4H. Después de asegurarse de que habían hecho su investigación, sabían cómo cuidarlo, y después de revisar su recinto, esa barbilla obtuvo un nuevo hogar para siempre. Incluso me enviaron una tarjeta de Navidad más tarde ese año, lo cual fue bueno. A las 2 de la mañana vi una caja en la carretera que se movía. Paré y encontré un chinchilla en mal estado. Lo llevé a casa y le di comida de otro rescate. Al día siguiente, un veterinario le trató una infección. Después de un par de meses, estaba sano y lo adopté una familia que lo quería. Me mandaron una tarjeta de Navidad después, fue un buen gesto. Mi papá estaba pasando por una ruta habitual por la ciudad. Hay un pequeño banco de hierba al lado de una sección ocupada, y podría haber jurado que vi algún tipo de bulto marrón. Mi instinto me dijo que era un animal, a pesar de que íbamos demasiado rápido para ver. Lo conseguí que nos llevara de regreso, que es un buen viaje de ida y vuelta de 5 minutos. El camino es largo y no tiene un giro por un tiempo. Era un perro abandonado. Lo llevamos directamente al refugio Orska cercano. Resulta que ella también tenía cachorros, así que no solo salvamos a un perro, salvamos a todos sus bebés. Emoticono cara sonriente. Es una buena historia. A veces la gente pasa de largo sin ver lo que hay a su alrededor. Es genial que decidieran volver y ayudar a la perra. Adoptar animales o ayudar a otros siempre marca la diferencia. Además, salvar a una madre y a sus cachorros es un buen gesto. A veces solo hace falta un minuto de decisión para cambiar la vida de alguien. Eran las 2 de la mañana en una carretera de granja, pasamos y notamos algo en el medio del camino. Parecía un Golden Retriever y no quería darme la vuelta para ver que tenía razón, pero mi amigo insistió en que veamos qué era. Nos damos la vuelta, nos sentamos en el auto y lo miramos y nos damos cuenta de que se mueve. Así que salimos del auto y nos acercamos y lentamente se separa en 17 pollos. Estaban sentados en un clúster en el medio del camino. Creo que todavía tengo el vídeo. Era de madrugada y pasábamos por un camino de granja. Vimos algo en medio de la carretera que parecía un perro. No quería dar la vuelta, pero mi amigo insistió. Al acercarnos, nos dimos cuenta que en realidad eran 17 pollos agrupados. Solo estaban ahí, tranquilos en la carretera. Aún creo que tengo el video de eso. Fue un momento raro. Estaba conduciendo por mi vecindario, con solo unos pocos turnos para ir hasta que llegué a casa, cuando vi un lagarto bastante grande al costado de la carretera. Me detuve e inmediatamente corrió debajo de mi camioneta. Llamé a un amigo para traerme una caja, mientras me quedaba con ella para asegurarme de que no se lastimara. Él llega allí y lo perseguimos de debajo del camión, lo agarramos y lo ponemos en una caja. El lagarto no se movió ni luchó demasiado, creemos que es porque hacía mucho frío. Después de llevarlo a una tienda de reptiles, descubrimos que era un monitor del Nilo. Guy tenía unos 3 pies de largo con aproximadamente 2 pies de su cola. Una vez que fue alimentado y cálido, era un pequeño trasero y no mi tipo de mascota, así que lo encontré un hogar usando Craigslist. Sin embargo, una de mis mascotas más divertidas. Comen grillos, cucarachas, pescado de oro, huevos de codorniz, hígado de pollo. Era muy divertido para alimentarse. Estaba conduciendo por mi vecindario cuando vi un lagarto grande al borde de la carretera. Me detuve y se metió debajo de mi camioneta. Llamé a un amigo para que trajera una caja. Después de un rato, lo sacamos, era un monitor del Nilo. Tenía unos 3 pies. Resultó ser algo complicado como mascota, así que lo encontré un hogar en Craigslist. Aunque no era para mí, fue divertido alimentarlo. Mi madre detuvo a veces una caja al costado del camino y llamó su atención. Se dio la vuelta a pesar de estar en camino al trabajo. Estaba lleno de gatitos. Ella trató de convencerse de que se pusiera a trabajar, pero no pudo. Ella agarró los gatitos que pudo, los trajo a casa y luego regresó con algunas latas de atún para los que se escaparon. Tenemos 2 más.
Espero que los tengamos todos. Encontramos casas por algunas, pero mantuvimos 2. Eso suena como un día inesperado. A veces, las cosas más pequeñas pueden cambiar tu rumbo. Es genial que tu mamá haya decidido ayudar a esos gatos. Siempre hay gatos que necesitan un hogar, y parece que lograron hacer una buena acción. Tener mascotas definitivamente trae alegrías. Espero que esos 2 que se quedaron sigan llevándoles buenas vibras. Solía estacionar mi automóvil en una calle lateral en una zona industrial donde el estacionamiento de la calle era gratis. También estaba cerca de una escuela de ciudad cerrada. Pero la escuela está abierta para algunas actividades. Dejando el trabajo, vi un rectángulo negro en algunos arbustos. Era una calculadora T93 Plus. Funcionó y lo vendí en eBay. Conducir mi auto en algunas calles de la ciudad y vi dinero. Esto sucedió más de una vez, así que he encontrado pocos $1, $5 y $20. Conduciendo a casa una noche vi una escalera. Calle muy ocupada. Estacioné y corrí de regreso agitando autos. Era una nueva escalera de fibra de vidrio de 8 pies. Me las arreglé para encajar esa cosa en una puerta de Cavalier 4 para llevarlo a casa. Le dije a mi esposa que si no encajaba, estaba esperando al costado de la carretera con la escalera hasta que pudiera regresar con el camión. Una vez, estacioné mi coche en una calle tranquila cerca de una escuela. Encontré una calculadora T93 Plus en unos arbustos. La vendí en eBay. Después, mientras conducía, encontré dinero, varios billetes, nada mal. Una noche, vi una escalera de fibra de vidrio en una calle concurrida. La recogí, fue un reto meterla en mi coche. Le dije a mi esposa que si no cabía, tendría que esperar con la escalera. Estaba en una carretera de 2 terrenos donde el límite de velocidad era de alrededor de 55 millas por hora. Había una enorme tortuga que se rompe tratando de cruzar. Me detuve y un chico también se detuvo. Me puse mis guantes de trabajo y recogí la tortuga con la ayuda del chico. Era una enorme tortuga que se rompe y nos llevó a los 2 llevarla a salvo. Lo llevamos al otro lado, donde estaba tratando de ir. Mis guantes se atascan por un tiempo después de eso. El tipo se sorprendió de poder recogerlo solo al principio, pero su hijo gritando desde el asiento trasero fue lo mejor porque estaba tan entusiasmado con todo. La otra vez pasé por una carretera de 2 vías y vi una tortuga enorme. Me detuve y otro tipo también. Usé guantes de trabajo y entre los 2 la levantamos. Era muy grande y nos costó llevarla al otro lado. Mis guantes apestaron un rato después. El tipo se sorprendió de que pudiera levantarla, pero lo mejor fue el grito del hijo desde el asiento trasero, estaba muy emocionado. Conduciendo en nuestro automóvil en un parque regional, vimos un animal que desde atrás parecía el shepherd alemán del ranger residente, a quien le gustaba pasear y seguirnos en nuestras caminatas. Esta vez salía del parque, así que pensamos que llamaríamos su atención y lo llevaríamos de regreso a su casa. Detuvimos el auto y miramos a la alcantarilla, y en lugar de ser el shepherd alemán, era un animal del tamaño de un shepherd alemán pero tenía la cara de un gato. Retrocedimos lentamente y nos alegramos mucho volver al auto. Eso es raro. Imaginarse un animal que parece un perro pero tiene cara de gato es inquietante. Me imagino que querían ayudar al perro, pero ese encuentro fue inesperado. A veces, la naturaleza nos sorprende con cosas que no esperamos. Es mejor no arriesgarse y volver al coche. No sé qué haría si me encontrara con eso. Puede que solo me quedara dentro del auto y mirara desde lejos. Vi lo que pensé que era una gran roca gris, hasta que se movió. Terminó deteniéndose para encontrar que era una tortuga que se rompe y la movió al otro lado de la carretera, ya que estaba orientado de esa manera y había un arroyo en ese lado. Una vez que vi lo que pensé que era una iguana, y lo fue. Uno de plástico de tamaño natural. Ese día vi lo que pensé que era una roca grande, pero se movió. Al parar, me di cuenta que era una tortuga mordedora. La ayudé a cruzar la carretera, ya que iba en dirección al arroyo. Otra vez, vi algo que parecía una iguana, pero resultó ser una de plástico, del tamaño real. A veces, las cosas no son lo que parecen. Viajando por una carretera secundaria, vi un zapato en un poste de la cerca y se lo mencioné al conductor. Se detuvo y era su zapato. Continuamos y no 5 minutos más adelante, el otro zapato en un poste de la cerca. Supongo que los había dejado en el techo de su automóvil unos días antes y los perdió mientras conducía por ese camino. A veces pasan cosas raras. Un amigo y yo viajábamos por una carretera menos transitada.
De repente, vi un zapato en un poste. Lo comenté y resultó ser de él. Seguimos y, a los pocos minutos, encontramos el otro zapato en otro poste. Se había olvidado de ellos en el techo del coche. Esas pequeñas coincidencias son las que hacen el viaje interesante. Hombre, tengo una historia extraña. No yo sino el vecino creciendo. Era agricultor. En el proceso, si trabajaba su campo, vio una lona en la zanja de la carretera. Se dijo a sí mismo que iba a recogerlo y usarlo para algo, pero seguía posponiéndolo. Una semana después finalmente llegó a eso. Viejo muerto con maquillaje blanco. Mal descomponido. Nunca descubrí quién era. La teoría predominante era que era un payaso de circo. La ciudad más cercana tuvo un circo el mismo mes que llegó. De ahí el maquillaje. Probablemente el viejo tipo trabajó como payaso para ellos fuera de los libros, recibió efectivo, murió sin ahorros ni familia, por lo que arrojaron el cuerpo para que no tuvieran que comprar un ataúd. Eso suena raro. Me hace pensar en cómo a veces la vida puede tomar giros inesperados. Imagínate encontrar algo así en el campo. Tener esa curiosidad y al mismo tiempo el miedo de lo desconocido. La idea de que alguien así podría haber tenido una vida detrás de ese maquillaje es un recordatorio extraño de la fragilidad de todo. Nunca se sabe lo que realmente sucede tras la fachada de las personas. Un viejo compañero de trabajo en un astillero afirmó haber atropellado un paquete en el camino y se detuvo para descubrir que era 40 lb de polvo de oro envuelto en una bolsa sin marcar como drogas. No le creí, así que me lo mostró. Simplemente lo mantuvo en su baúl en el astillero. También me dio una pizca de buen tamaño, que llevé en mi caso de tapón para los oídos durante unos años para mostrar a las personas. No pudo empeñarlo, por razones obvias, por lo que tenía una cantidad realmente ridícula de joyas hechas para sí mismo y vendió algunos a otros trabajadores para ese propósito. Un tipo tenía un conjunto completo de dientes de oro hechos de él. Suena loco, pero mi amigo también tuvo una historia así. Una vez encontró una bolsa con algo raro mientras caminaba. No le creí hasta que me mostró lo que era. Tenía un montón de cosas brillantes que había convertido en joyas. Era como si hubiera dado un giro en su vida, pero al final, solo lo guardaba en su casa. La gente a su alrededor le preguntaba de dónde la sacó. Vi algunos punks crujientes que suben en el mega rural Indiana. Si bien me había convertido en un católico conservador recto en ese momento, recordé mi adolescencia como un adolescente rebelde que amaba a Kennedy y una bandera negra muerta y decidió ver hacia dónde se dirigían. Necesitaban un ascensor a unas más de 100 millas al este de nuestra ubicación, y sabía que los agricultores, ganaderos locales, y especialmente Amish no estarían tan abiertos a llevarlos a la ciudad. Tenían más probabilidades de ser arrestados por uno de los 4 policías. Tenía que trabajar pronto, campus católico privado rural, así que me ofrecía dejarlo relajarse en mi casa durante 2 horas mientras hacía mi breve 1 hora de trabajo. Muy rápido y dijeron seguro. La mujer de la pareja le preguntó si podía ducharse y estaba encantada de saber que incluso tenía al Dr. Bronner's, lo que aparentemente era el mejor para sus dragas. El tipo jugó a Mortal Kombat en mi Xbox todo el tiempo. Los llevé a la ciudad más tarde y los envié en su camino con $20. Yo mismo no estaba nadando exactamente en efectivo. Fue un momento divertido. Eso suena interesante. Te encuentras con personas inesperadas y acabas ayudándolas, aunque tu vida haya cambiado. Es curioso cómo esos momentos te traen de vuelta a tu juventud, a tiempos más libres. Compartir un rato con ellos, incluso con algo tan simple como un juego, puede ser significativo. A veces, es bueno recordar tus raíces y ayudar a quienes podrían no tener muchas opciones. Al final, esos encuentros pueden ser memorables. Hice que mi papá se detuviera porque vi a un cachorro abandonado que seguramente iba a ser atropellado por un camión. Era realmente pequeño y claramente perdido. Salió del auto y corrió descalzo bajo la lluvia torrencial para atraparlo. Todavía teníamos 300 kilómetros para ir y pasé todo el viaje inclinado sobre sosteniéndolo y calmándolo. Eso fue hace 5 meses, Alfredo ahora es enorme, salta muy alto y comió al menos 3 de mis zapatos. A veces, las cosas más pequeñas te cambian la vida. Recuerdo cuando rescaté a un perro. Fue en un día lluvioso, corrí descalzo por la calle, pero valió la pena. Ahora, ese perro, Alfredo, es parte de mi vida. A veces me come los zapatos, pero ya no me molesta. Al final, esos momentos te enseñan mucho sobre las decisiones que tomas y el amor que puedes dar. Hace unos años, estaba llevando a una chica a casa de una cita, y vimos a un chico y una bicicleta tirada en una zanja al lado del montaje.
Nos detuvimos para ver si fue golpeado por un automóvil o alguna otra lesión. Resulta que estaba bien, además de que tenía una hemorragia nasal y decidió tratar de detenerlo antes de que continuara en bicicleta. Esa vez que estaba llevando a una chica a casa después de una cita, vimos a un tipo y una bicicleta en una zanja. Decidimos parar para ver si había tenido un accidente. Al final, el tipo estaba bien, solo tenía una hemorragia nasal y estaba intentando detenerla antes de seguir montando. Una situación rara, pero al menos no hubo nada grave. Noche de Halloween. Hace unos años estaba en una rampa de entrada de la autopista y pensé que vi una bolsa de basura negra en el camino. Se movió un poco raro, así que disminuí la velocidad y era un hombre, completamente desmayado. Intenté despertarlo pero no se estaba levantando. Por un segundo, pensé que podría estar muerto, así que lo sacudí y llegó por un segundo. Le dije dónde estaba y se desmayó nuevamente, así que me subí a mi auto y lo enganché para bloquear el lado en el que estaba. La rampa era lo suficientemente ancha como podrías haber pasado a ambos lados de mi auto, y llamé al 911 para despertarlo y moverlo. Esa noche de Halloween fue extraña. Al principio vi lo que pensaba que era una bolsa de basura, pero resultó ser un hombre inconsciente. Lo intenté mover, pero no despertaba. Fue un momento inquietante. Al final, puse mi auto de forma que nadie pudiera pasar y llamé a emergencias. No sé si lo recordará, pero al menos traté de ayudar. Esa experiencia me hizo pensar en lo vulnerable que puede ser la gente. Girado en una carretera y justo al lado había un recipiente de plástico naranja brillante. Pensé que estaría vacío, pero me detuve de todos modos porque si no fuera, estaba a punto de ser un campista feliz. Se detuvo, volví y cuando lo recogí tenía peso. Lo coloqué en la cama del camión y abrí los pestillos y sí, acabo de encontrar una motosierra de Steel casi nueva. Lo disparó al día siguiente sin problemas y lo he tenido durante 3 o 4 años. Alguien no lo ató ni se puso en la cama de su camión y dieron la vuelta a la esquina y lo perdieron. Fue semi en el país y no tenía idea de cómo /diagonal donde publicarlo encontré, así que lo guardé y se hace todo lo que le he pedido. Una vez, mientras manejaba por un camino, vi un recipiente naranja al costado. Pensé que estaría vacío, pero decidí detenerme. Resultó que tenía peso. Lo abrí y ahí estaba, una motosierra Steel casi nueva. Al día siguiente la encendí sin problemas y la he tenido por unos 3 o 4 años. Alguien la perdió en una curva y yo la encontré. Ha hecho todo lo que necesitaba. Estaba conduciendo en la noche de la noche a lo largo de los sinuosos, y un poco espeluznantes, caminos rurales donde vivo, cuando vi a un ganso topando furiosamente en los arbustos en la siguiente esquina. Obviamente, esto me dio un gran susto, así que disminuí la velocidad y atenué mis faros para evitar sorprenderlo, y arrastré el auto a la esquina. A medida que me acercaba, disminuí la velocidad y planeé hacerlo, no sé, tal vez sal y ayudo de alguna manera. ¿Quizás intentar cortarlo del arbusto? ¿Me atacaría y me atacaría cuando me acerqué? Todos estos pensamientos mantenían la adrenalina bombeando. De todos modos, mis faros finalmente se conformaron con la ganso cuando me acercé lo suficiente, y por fin lo vi correctamente. Era una bolsa de plástico que soplaba en el viento. Una vez estaba manejando por un camino rural en la noche, cuando vi algo moviéndose entre los arbustos. Me asustó un poco y decidí acercarme despacio, pensando que podría ayudar. Me imaginaba una situación complicada, hasta que al final, mis luces iluminaron un poco más. Resultó ser solo una bolsa de plástico volando. Fue un alivio, pero en ese momento, el corazón me latía rápido. Es realmente aburrido, pero vi una bolsa al costado de la carretera cerca de mi casa y cuando la abrí había una lijadora orbital, DeWalt de $70 en el interior. De hadas me hizo sonreír durante toda la semana porque era realmente pobre y solo construye mi colección de herramientas. Todavía lo tengo y es absolutamente invaluable al hacer mucho lijado. A veces pasan cosas raras. Un día vi una bolsa en la calle y, al abrirla, encontré una lijadora orbital DeWalt. No era nada emocionante, pero me hizo sonreír. Justo estaba tratando de armar mi colección de herramientas y eso me vino muy bien. Ahora lo uso todo el tiempo y se ha vuelto indispensable para mis proyectos. A veces, la suerte llega de maneras inesperadas. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.